No, no. Y murió en los 90 y... ¿Es 100 años justo algo eso? Sí, 98, pero salió en 98. Ahí pusieron Pero vos hablabas... Sin 1900. embargo, Gigi Ávila quedó así, ¿viste? Pero... No, este bien. El otro también se fue bien. Porque ahí pusieron 1918 a 2018. Ahí va, 100 años. Sí. Sí, tuvo 99 años. Ah, y fue el único, creo que fueron 3 personas que el gobierno de Estados Unidos lo hizo en la Casa Blanca. Creo que fueron 3 personas. Bueno, hasta ahora tienen la estatua de él en bronce. Que hicieron hace poco. La Sí. estatua del presidente, ¿no? De personas No, importantes. lo escuchó. El hombre que escuchó más que él. Sí, no hubo como es. Qué tremendo, ¿no? ¿Eso fue el que vos contaste que fue a un museo y dijo algo conmigo o no? ¿Cómo? Vos contaste que hubo uno que fue a un museo y había los restos de un pastor, que había estaba la Biblia, estaba la cosa y... Ah, sí, no. Él que agarró, él agarraba cuando fue llamado y le predicaba a los árboles. No, eso sí, pero ¿cuál fue el que se arrodilló en el museo? Dijo, Ah, no, el museo no. El museo no era. Él fue a la tumba, pero ese fue el otro, ¿no? Fue la tumba de Catherine Cumbre. Y nada que ver, ¿no? Porque... Igual son, como decíamos Esteban, son llamados especiales, ¿no? Porque hay gente que ha hecho más cosas, como que se fue a los caníbales a predicar. Muere la mujer y muere la hija, y él tenía que dormir arriba donde la había enterrado y lo hizo en el central y se lo comió. Y lo hizo a todos. No, cada uno tuvo su... Eran diferentes. Sí. Diferentes precios, como decía. Y fue un hombre que hasta no se doblegó, es decir, hasta siguió hasta el fin. No es como este hombre Jimmy Swaggart que está usando el odio hoy. ¿Sí? No, y este Ahora también. ya se ve que por lo menos él, Nunca me gustó. sí, siempre llenaba. No, sí. Y le- La predica nunca me sí. Lo mismo que está en Anaconda y eso, está todo bien. Pero No, la cosa no. no me gusta, Pero de estas personas son por pocas. Tenía a él, David Wilkerson, Gigi Ávila y después... Bueno, puesto para estar. ¿Cómo? Capaz que puesto para otra cosa no servía. Ah, Para eso. sí, una cosa es ser evangelista, como le digo, Claro. que ser pastor. Y pastorear, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Acá estamos en un jueves más, amén, en un programa de Voz que clama en el desierto, de la misión Alfa y Omega. Estamos contentos, alegres. Quiero agradecerle a todas las personas que me saludaron. Ayer fue mi cumpleaños, amén. Y la verdad que fue muy saludado. Y les agradezco a cada uno que se tomó el tiempo, que me saludó. Bueno, muchas gracias a todos, amén. Y le mando de aquí un abrazo grande y me alegra que la familia vaya creciendo en el programa, que vaya creciendo lo que el Señor quiere hacer, amén, en cada uno de nosotros. Aquí estamos para compartir un día más un programa precioso, amén. Tenemos hoy una biografía, amén, de nuestro pastor en vida, amén, para hablarle un poco de la vida del pastor Miguel Masner. Acá está Miguel Masner con su esposa. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿no? Acá en el Uruguay, acá en San José, departamento de San José. Estamos contentos, gracias al Señor, porque un día más, hoy tuvimos un día muy lindo y agradecemos al Señor por todo lo que nos da cada día, ¿no? Entonces, un saludo muy grande a cada uno que nos está escuchando, nos está viendo y que la gracia y la unción y el poder del Señor esté con cada uno. Amén, pastora, ¿cómo anda? Un saludo. Muy bien, gracias a Dios, contenta de estar otra vez acá, Amén, gloria a Dios. con todos los amigos y hermanos que nos están viendo y escuchando. Y bueno, le mando todo mi cariño, me saludo, pero en especial le quiero mandar un saludo muy grande a Susana, la mamá de la pastora Andrea Amén, amén. Lozano. Todo nuestro cariño desde acá y que sepa que la iglesia en plena está orando por ella y que el Señor va a extender su mano y va a hacer algo en su vida también, amén. Gloria a Dios. Quiero saludar ahí a mi hija que nos está mirando, allí no sé si está en el liceo o en su casa, Catherine, mandar un saludo grande a Ronnie también. Saludo grande a Masi, amén, que hoy estuvo por acá visitándonos, amén. Te mando un saludo Masi, a Gabriela Vica, que nos manda un saludo también. Y también mandarle a Santiago, a Pamela, amén, que Dios los bendiga, le mandamos un abrazo grande, amén. Y a todos esos hermanos y personas conocidas que nos escriben a diario, amén. Y los que no nos han escrito, que puedan escribirnos, amén. Mandarle saludo a la iglesia de Casa de Restauración, a toda la iglesia, a sus pastores Jonathan y Andrea. Un abrazo grande, amén. Acá a la iglesia de Aposento Alto, allí, la central. A María, Margarita, a Mari, a todos. A Nina. Martín,
a Nina. Mario, a Nina, Susana, A Susana. la hermana nueva, no me acuerdo. María también. María también mandamos también nos está siguiendo, un abrazo grande. Y a todos, amén. A Ivone, que nos mandó muchos saludos con su esposo allí, Walter, amén. Y bueno, y a todos los que nos están siguiendo diferente, acá en Uruguay, en todos los departamentos, después el exterior, tenemos Bolivia, gente nos está mirando, Colombia, Estados Unidos, y bueno, les mandamos un beso grande, pero ya vamos a empezar con la entrevista para poder sacar el juego máximo que podamos. Esteban está conectado, amén, te mandamos un saludo, Esteban Gide está con el con Andrea, un beso grande a ellos que están allí, amén. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo se siente? Y bueno, vamos a empezar una entrevista, amén, que es sobre su vida en Cristo, amén, sobre su llamado, que es un tema tan importante en estos días, amén, el llamado para Cristo, amén. Quiero que me cuente, que empiece contándome más o menos una familia, de qué familia viene, una familia grande. Amén, amén. Qué bueno, ¿no? Poder contar, después de unos cuantos años, contar lo que esto ha hecho en nuestras vidas, ¿no? No solamente el trabajo que hacemos para el Señor, sino que estamos caminando con Él a pesar de tantos años, ¿no? Caminando con Él. Triste cuando vemos hermanos o personas que se han quedado por el camino y que por una causa u otra no le están siguiendo al Señor. Pero qué bueno es poder. Hoy miraba también la foto de donde tuvimos la carpa allí en Paysandú, donde fue nuestro primer principio, ¿no? de hacer como una misión allí en aquel lugar, y vemos que hoy hay una iglesia de 2 pisos allí donde... Bueno, vamos a empezar por el principio, amén. Pastor, ¿usted cómo conoció al Señor? ¿A qué edad y cuándo lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Sí, yo tenía 18 años, 17 para 18 años, cuando lo conocí al Señor, en un anexo muy chiquito, ¿no? En Un Lezica, anexo allí pues. de Lezica, Lezica, sí. Villa Colón. Ahí en Pinta y Listas. En Pita y listo, muchas veces pasamos por ahí, ¿no? Y vemos la casa tal como estaba, ¿no? Sí. Ahora la iglesia no está ahí, está en otro lugar, se hizo en otro lugar, pero fueron los días en la cual me entregué al Señor, en una campaña que hicieron ahí. Una campaña que fue ahí. Sí, Altin Vijane, que ahora está con el Señor, ¿no? Altin. Sí, y íbamos a la iglesia allí en Nuevo París, en la iglesia como es de José Yupe y Tucumán, esa iglesia que está ahí. Ahí comenzamos, ahí nos casamos, y desde ahí continuamos sirviendo al Señor, ¿no? La pastora también ahí en el anexo ese También empezó. en ese anexo. ¿Te Yo comencé un invitaron? poco ¿Cómo antes fue? que él. No, por circunstancias de la vida, digamos, fuimos a vivir ahí a ese lugar. Ahí va. Era una de esas casas grandes, viejas, antiguas, y nosotros vivíamos en una parte del fondo de la casa, y en el frente prestaban para hacer esa iglesia. Y Y te ahí llevó la comencé. invitación y fuiste hasta ahí. Sí. Amén. Ahí se conocieron primero cada uno en la iglesia, amén. Como jóvenes, trabajando ahí en la iglesia, amén. Sí. ¿Cuál fue su primer pastor, su primer trabajo en la iglesia, así, para que el pastor le dio? ¿Cuál fue su tarea? Y la primera tarea que hicimos nosotros fue repartir los tratados, ¿no? y ir a los hospitales. Ahí cuando el Señor me estaba llamando, que después de un tiempo, ¿no? Que estaba ayudando al pastor en lo que podía, ¿no? El pastor se llamaba Rodolfo Alonso, que Alonso. realmente ahora está con el Señor también, partió con el Señor, pero bueno, él fue el que nos casó, ¿no? Él fue el que nos casó. Él nos llevó el mensaje del Evangelio. Y nos llevó el mensaje del Evangelio También. ahí a Bautizó Lezica, también él. ¿no? Yo pensaba, en ese tiempo es como Dios llama, ¿no? Porque yo empecé a ir a la iglesia católica, pero agarré un Nuevo Testamento que había, esos de los Gedeones, esos Nuevos Testamentos chiquitos que había, y empecé a leerlo. Era Dios que estaba llamándome, ¿no? Y entonces yo pensaba que, bueno, me fui a la iglesia católica, tuve ahí 2 o 3 cultos, creo que misas que había, ¿no? Pero al poquito tiempo nomás hubo una campaña allí al lado del anexo, y entonces fue ahí donde me entregué al Señor. Ahí comenzaron los primeros pasos. Ahí el Señor empezó a obrar en la vida, en mi vida, ¿no? Ella ya estaba antes allí en ese lugar, Amén. pero fuimos caminando con el Señor, y desde ahí comenzó. A veces íbamos de Sica a Nuevo París, que son, no sé, pero como 15 kilómetros son, ¿no? Cuando existía la vieja tablada. Y ahí íbamos caminando igual para la iglesia, pero
teníamos que ir a la iglesia y volvíamos tarde, porque se terminaba tarde los cultos, y ahí comenzó el caminar. Después fue el llamado, ¿no? Usted viene, pastor, de una familia de muchos hermanos. Y 14 hermanos. 14 hermanos. Y yo soy el más chico. El más chico. El más chico. Y de los 14 hermanos, el que llamó para militar fui yo. Y del porque hermano, me gustaría que otro pero hermano... usted lo ha llevado a la iglesia a muchos hermanos. Y ahí cuando yo me convertí en Señor, sí, empecé a hablar con mi madre, llevé a mi madre, a otros hermanos, mi sobrino, mi sobrina, mis cuñados, todos empezaron a ir. Empecé a hablarle a todos ellos y empezaron a ir a la iglesia. A la iglesia. Y usted, pastora, también en la familia hace poco un hermano. No, un solo hermano tengo y bueno, íbamos con él a la iglesia y con mi mamá. Íbamos obligados nosotros a la iglesia porque en aquel entonces no teníamos sed de Dios. Y como mi mamá iba, nos llevaba a nosotros también hasta que el Señor golpeó a nuestro corazón, ¿no? Un encuentro con ustedes. Ahí va, qué bueno. Y de ahí están en el anexo, amén, que hicieron trabajo, como dice el pastor, que repartió, se conocieron ahí y ahí mismo se casaron, amén, tuvieron noviazgo, sí. Se casaron y siguieron trabajando en la iglesia hasta que vino el llamado. Hasta que vino el llamado. Y el llamado fue fuerte. ¿Por qué fue fuerte? Porque después de unos cuantos años de estar, incluso yo le dije al pastor, pastor, Dios me está llamando, yo tenía como cargoso, lo cargoseaba al pastor cada día y lo tenía un poquito, entonces el pastor dice, mire, tome, me dio un montón de folletos, vaya y evangelice, si Dios lo está llamando, vaya. Y entonces ahí comencé a evangelizar y fui al hospital de San Bois y oraba por los enfermos. Dios empezó a sanar enfermos, me dieron un lugar una sala donde era una sala para que fuera en la tarde, era como un recreo de ellos, y tenía un televisor ahí para escuchar para pasar un momento los enfermos, y ahí me dieron esa sala, pedí esa sala para que todos los sábados fuera a predicar, y yo no, era tímido, muy tímido era, ¿no? Pero pedir eso era de Dios, porque tuve que hablar con la directoría sí, del sanatorio ese de San Bois, para que me dieran ese lugar. Y qué contento cuando pude decirle al pastor, me dieron un lugar para predicar la palabra, porque no solamente en la iglesia predicando en los púlpitos, sino comencé predicando en la calle y en los hospitales. Ahí empecé. Ahí es la inquietud que Dios pone, ¿no?, en el corazón de cada uno cuando estamos dispuestos, cuando estamos buscándolo. Viene así por ese lugar. Y después tuvo un tema antes de irse al trabajo con el Señor, ¿no ves? Que su hijo, puede ser, ahí fue que se enfermó su hijo en ese entonces. Viene a ser el mediano, el que le está hablando ahora. Sí. Gloria a Dios. Cuéntenos un poco, ahí estaba trabajando en la iglesia y justo se enferma su hijo. Sí, bueno, era una época donde en la zona donde vivíamos, sí, era bastante inundable, y había tenido sarampión mi hijo mayor, siendo que era un niño todavía. Después tuvo el otro hermano que le seguía, y por último te contagiaste tú. Y debido al agua que había en el ambiente, a la humedad que había en el ambiente, el sarampión se le resumió y comenzó a tener otras consecuencias, que le dio broncoleumonia, un montón de difteria, un montón de cosas que según los médicos decían la difteria estaba radicada en Uruguay, pero bueno, vos tenías difteria y estuviste, la primera vez que te llevamos al médico fue al Pereira Rosell, del Pereira Rosell sacaron placas, hicieron un análisis y cosas, y te pasaron a Pedro Vizcara, que se llamaba. Sí, el filtro. No, pero antes al otro hospital, que ahora cerró, era un hospital que era de niños también, no recuerdo por dónde quedaba. Y de ese lugar ya los médicos hicieron junta médica y nos dijeron que bueno, que nosotros éramos jóvenes, que teníamos hijos, que podíamos tener más hijos y que no tuviéramos esperanza porque no te ibas a recuperar, que hasta ahí había llegado la ciencia y hasta ahí había llegado lo que ellos podían resolver. Desahuciado. Pastor, Desahuciado, la pregunta sí. clave. Conocer al Señor hace poco.
queriendo trabajar con él, queriendo hacer las cosas bien, una noticia de esta, ¿cómo impactó en su vida? Tremendo fue, tremendo. Dos noticias muy fuertes fueron. La de ella cuando fue antes, ¿no? Por eso digo que las cosas, que qué bueno es que poder contar hoy las cosas que hemos pasado, pero siempre porque el Señor estuvo a nuestro lado. Y fue una tremendamente, ¿no? Después fueron otras también, pero digo, estas dos fueron tremendas porque teníamos un año de casado. No teníamos un año. Nosotros nos casamos en octubre del 72. La hermana tuya. Sí, fue en mayo del 73 que me internaron. La internaron en el mismo sanatorio donde después yo fui a orar por los enfermos, ¿no? Y la internaron y fue ahí parece que se me cayó el mundo, ¿no? Porque cuando mi suegra embarazada de mi hijo mayor. Embarazada, ¿qué es lo que espera uno? La felicidad. La felicidad, es decir, un embarazo, hacía un año, un poquito menos de un año, ¿no? Sí. Un año. Queda embarazada. Hubo pregunta del Señor, ¿por qué? Claro, y entonces era un momento muy difícil porque yo salía del trabajo y en la esquina estaba esperando el ómnibus y cuando mi suegra viene y me dice todo eso en la cara, dice, tu esposa, mi hija está internada y tiene tuberculosis, está increíble, ¿no? Increíble, porque eso me dejó como que no podía subir al ómnibus. Entonces yo en ese momento fui para casa, después tenía que ir a trabajar y después que fue pasando los días que no podía entender yo por qué estaba en esa manera, pero yo estaba mirando y leía los libros de sanidad divina y cómo Dios obraba en los enfermos, cómo Dios hacía. Entonces un día me metí en el baño del trabajo y le pregunté a Dios por qué había permitido eso. ¿Por qué si yo estaba predicando la palabra? No era un pastor ni era obrero, era un miembro de la iglesia, pero estaba hablando la palabra. ¿Por qué Dios había permitido eso, que hacíamos tan poquito y ahora que el primer hijo que íbamos a tener tenía que estar 6 meses en un hospital? Y digo, Señor, ¿ahora cómo queda? ¿Cuáles son las secuencias que va a quedar? Y sentí clarito el Señor en ese baño del trabajo, que estaba llorando yo en ese baño, y sentí clarito que me dijo, yo hago nuevas las cosas, no remiendo. Yo la hago nueva y voy a poner pulmones nuevos, y hasta el día de hoy, ha pasado no sé cuántos años, el Señor le dio pulmones nuevos. Qué bueno en esa, como dice el pastor, buscar al Señor en los momentos más difíciles. Buscó sobre sanidad, no quedó con la tormenta ni con el problema, sino que buscó en Dios cuál era la salida. Y allí cómo fue que se recuperó la pastora. Se recuperó porque, y yo no me daba cuenta tampoco, ni médico ni nadie, pero dice que las pastillas eso no puede decir, ¿no? Las pastillas que le daban a tomar, que eran como 15 pastillas. 15 pastillas tenía que tomar juntas en el desayuno. En el desayuno. Alguna persona que esté internada ahí tiene que saber que se toman 10 pastillas de paz y 5 de Negrin, algo así parecido es el nombre, aparte de que también hay inyectables. Pero yo al estar embarazada, todo el olor, todas esas cosas me daban náuseas y no podía tomarlas. Y yo las guardaba bajo la almohada y cuando podía levantarme para ir al baño, iba y las tiraba. Y más de una vez mi esposo llegó y me vio que tenía las pastillas ahí bajo la almohada. No podía tomarlas. Pero en su misericordia, Dios me sanó sin tomar medicamento. ¿Cómo fue el tema del alta? Y ahí siguió las cosas de tal momento que le dieron el alta. Cuando le dieron el alta, había nacido nuestro hijo. Había nacido David, el mayor. Y ahí empezamos, bueno, gloria al Señor por todas las cosas. Y ahí hay otra historia cuando tú te enfermas. Después de lo de la pastora, ¿cuánto tiempo? Después, ¿qué pasó? ¿Un año? 2 años. Claro. 2 años porque nació, claro. Sí. Claro, sí. 2 años. David nació en septiembre, el 19 de septiembre, y a fines de septiembre me dieron el alta a mí. Después al año siguiente nació Daniel, y al otro año naciste tú, y ahí nuevamente la enfermedad parece que golpeó nuestro hogar, ¿no? De una manera muy fuerte. Y ahí, pastor, ¿cómo vio esa situación que desbordaba? Que era un hijo que estaba desahuciado, que ya los médicos... Claro, y ahí fue tremendo también. Incluso tengo que decir también que hubieron eso fue un toque tremendo en la fábrica donde trabajaba, porque fue la secretaria, el capataz, no lo podían creer.
no podían creer el milagro que había pasado. Yo estaba trabajando en una carpintería y estábamos bien, pero cuando apareció esto, es decir, ese fue un momento también de fe en el Señor, porque lamentablemente hubieron creyentes, ¿no? Hermanos, que dijeron que yo iba a salir en las primeras planas del diario porque yo estaba confiando que Dios te iba a sanar, que Dios iba a hacer la obra. Y bueno, y entonces por obediencia al pastor fui al hospital y fui internado, y ahí los médicos que no daban nada, para hacerlo más corto porque esto es muy largo, Dios te sanó, hizo una obra grande. Yo sé que subía de una ambulancia para otra con el suero, y yo decía: Señor, si tú lo sanas, yo voy a predicar el Evangelio, yo voy a dejar todo y voy a predicar el Evangelio. Y Dios hizo una obra espectacular. Y los médicos le dijeron: bueno, ya te habían sacado el oxígeno, te habían sacado el suero, porque el médico me explicó que para qué iban a prolongar la agonía si no se podía hacer nada. Y ellos sacaron todo y te dejaron así nomás, desnudito arriba de una cama. Y al rato vos comenzaste a moverte, entonces yo llamé a la enfermera que trajo al médico, y para que yo me quedara tranquila te pusieron una carpita de oxígeno. El médico se fue y me volvió a decir nuevamente: es para que se quede tranquila porque no se puede hacer nada. Llámenos si la barriguita deja de moverse, que era el síntoma de que tú estabas respirando, o si las uñas se le ponen moradas. Pero cuando yo miré para la carpita, vos estabas moviendo las manos y tocando la carpita, y yo comencé a hablarte y me seguías con la mirada, y seguía hablándote y me miraba fijamente con unos ojos muy grandotes. Estabas muy chiquito, habías adelgazado muchísimo. Bueno, estaba desahuciado por la medicina, ¿no? Y cuando pasó el médico que iba para otra sala, dice: ¿y cómo está ese niño? Y cuando vio que te estaba moviendo, me pidió que saliera para afuera, y entró nuevamente con la enfermera. Y cuando salió ahí en el pasillo, tengo la imagen de ese lugar en mi mente. Él me dijo: mañana, si sigue así, se lo lleva. Y yo: ¿cómo me lo llevo? Dice: esto fue un milagro. Nosotros no hicimos nada, no vamos a poder hacer nada. Amén. Tremendo. Los que están escuchando, amén, es un milagro desahuciado de muerte, pena de muerte. Amén. ¿Cuántas personas tienen a veces, ahora que están escuchando, tienen un papel de su médico que le dio pena de muerte? Pero tenemos un Dios vivo, un Dios misericordioso, un Dios que sana. Y tenemos justo esta biografía del pastor. ¿Por qué la hacemos? Por el pastor. No, para glorificar al Señor, lo que hace el Señor cuando toma una vida. Y lo estaba preparando porque después el pastor fue, ni hablar que pastor y evangelista, pero ahí como que la fe se asentó, ¿no, pastor? Sí. Y ahí enseguida, yo creo que fue al año, ¿no? Ni al año, ¿no? Cuando Dios nos llama a ir, de dejar nuestro trabajo y todo acá en Montevideo para irnos a Paysandú, 400 kilómetros, y instalarnos en una carpa, allí en un parque municipal, y salir contigo, que recién había hecho el milagro del Señor. Con tres niños, ¿no? Claro, algunos pensarían que estaba loco, ¿no? Pero el milagro que hizo Dios fue grande. Pero no se me adelante, antes, por ejemplo, yo me sané, usted fue a la iglesia y todo, y ahí usted tenía un llamado. Claro. Y el pastor que le dijo: hay una vacante para Paysandú, ¿cómo fue? No había nada. No había nada. Fue tremendo, ¿no? Porque hoy en día los pastores o algunos van a decir: bueno, ¿qué me dan? ¿Una casa? Si se tiene que trasladar para tal lugar, ¿qué me dan? ¿Una casa? Yo cuando fui a hablar con el supervisor de la misión, yo dije: supervisor, mire, hermano, el Señor me está llamando, y yo mire, no hay dinero, no hay nada. Digo: no, yo lo que quiero es que usted ore por nosotros. Como presidente de Argentina. Como yo quiero que ore por él para no salir yo y que usted sepa que nosotros vamos a tal lugar. Y ahí nos instalamos en la carpa. ¿Por qué Paysandú? Paysandú porque fue la oportunidad, ¿no? Porque fue un lugar donde no había obra. Y no había obra ahí. No había obra de la misión. Cuando ustedes estaban en la misión, Iglesia de Dios en el Uruguay. Iglesia de Dios en el Uruguay. Sí. Entonces fueron a Paysandú, no había nada de cero. Entonces una carpita con 3 hijos. Claro, decir una carpita es decir mucha cosa, ¿no? No, estamos hablando de carpa, ustedes porque era un pedazo de lona. Hay muchos de la edad que son jóvenes que capaz que no. Las carpas de ahora son tremendas. Sí. Carpa con hasta con baño y todo. Pero era una lona doblada a la mitad. Tiempo de antes.
con un colchón de una plaza que Que entraba. sobraba un sobraba pedazo para así afuera. para Y afuera. está, eligieron el parque de Paysandú. El parque de Paysandú, municipal. porque ahí podíamos estar, ¿no? Podíamos acampar ahí. Y era un podíamos poquito más cuidado de noche. acampar, Claro. sí. Incluso la lluvia y todo que ¿Y pasaba. cuál es su idea, pastor, ahí, estando en una casa con 3 niños? Claro, nosotros fuimos y aunque habían pastores de ahí mismo que agradezco al Señor, ahora están con el Señor también, ¿no? Pero que nos decían que volvíamos, que nos fuéramos de vuelta para casa, para Montevideo, al ver los 3 niños, ¿no? Y al ver nosotros que estábamos en una Estamos hablando, casa. ¿qué edad tenían los 3 niños? Y iban en escalera, ¿no? Sí, tú tenías, que eras el más chico, tenías 1 año y 5 Para meses. los 2 más o años. menos. 3 David, Sí, 2 sí. Daniel. Ahí está, 2, 3 años, ahí está. El mayor 3. El mayor tenía 3 años. Ahí estaban jugando, ustedes Eso jugaban. puede ser en que ese- fue en la época de la dictadura. Sí, época Eh, de Porque de noche venían. Venía la policía de noche a levantarnos con linterna, con perro y todo para sacar a ver qué estaban haciendo? qué estábamos haciendo. Y cuando uno de los policías miró y dice, ¿de qué subsisten ustedes? Y resulta que nosotros esa noche habíamos comido coquito de palmera con arroz. Por eso en la propaganda del programa pusimos ahí la famosa palmera. la palmera. La palmera. No era coquito. tan alta cuando estábamos nosotros, porque pasaron unos cuantos años Sí. cuando volvimos a ir. Pero sí, solamente había arroz, no había azúcar, no había sal, no había nada más. Entonces a mi esposo se le ocurrió decir, si Hacer. lo servimos con coquito para que te A haga gusto cambiar el algo. gusto. Ahí pastor que alquilaron un garaje o cómo era, cómo Y de ahí se alquiló, que lo alquiló la Normal. misión fue, no, lo de lo que alquilamos nos nosotros. mandaba, esos $10 que nos mandaban, que no alcanzaban ni para 5 días. Ahí lo alquilamos, con esa plata mismo ¿Un garaje alquilamos. era? El Un garaje. garaje. En ese garaje empezó la iglesia, después conseguimos en la esquina un terreno grande, que hoy está la iglesia. Hoy está la iglesia de 2 pisos, la iglesia ahí con una cantidad ¿Cómo de, se llama la de de gente. Washington y Felipe En Washington Centro, ahí y está 2, la iglesia. ¿no? Ahí está la iglesia. Hacen, todos los años lo veo que hacen como es Aniversario. los aniversarios, ni sabe qué fue, Amén. quién Mandamos abrió un esa saludo obra. acá a Paysandú, a ver si Sí. nos están mirando, que hay gente de Paysandú que está mirando. Y bueno, así que la calle me dijo, En Washington Y dos. y 2. y 2. Claro. Ahora la iglesia de 2 pisos. Ahora Una tiene 2 iglesia de pisos, 2 pisos, tiene toda 2 la pisos de esquina de iglesia. la Y iglesia. la iglesia de Dios en el La Uruguay. iglesia de Dios en el Uruguay. Le mandamos un saludo grande allí a los hermanos, bueno, y estaría bueno hacer una visita un día. De ahí hicimos campaña que René, que ahora me gustaría si me lo estuviera escuchando, o alguien La que le pastora, pueda, ahora la es pastora, Pastora René, atenta, le sí, mandamos un saludo de aquí. o alguien de la iglesia de Que Dios ahí alguien la que, conozca y nos pusiera que nos pusieran en con contacto ella, nos porque gustaría perdimos mucho. totalmente el contacto con ella. ¿No está Claudio Saluche en Paysandú? Está en Sí, Paysandú, sí. Capaz porque ¿qué es lo que pasa? Esa hermana, de la campaña que hicimos enfrente de comer del aneso ese que teníamos ahí, Que alquilábamos. oramos por ella y le preguntamos cuando pasó para adelante qué era lo que necesitaba, y estaba con cáncer avanzado, ¿no? Tenía un cáncer ya terminal y pasó con la hija llorando, la hija chiquita, 8 años tendría, y Dios la sanó y hoy anda predicando el evangelio. Ella fue un día a la iglesia, al otro día viajaba a Montevideo al Pereira Rosell para hacerse la quimio, y cuando la fueron a marcar para hacer la quimio, no sé bien cómo es eso, empezaron a hacerle todas las cosas y no encontraban el cáncer. Y le volvieron a hacer todos los exámenes y estuvo internada más de lo que ella pensaba porque no le encontraban el cáncer y los Amén. médicos querían saber dónde estaba. Eso ahora después vamos a dejar un bloque para hablar de todos los milagros, amén, que han visto ustedes dos, y que Dios lo ha usado, y que Dios hace milagros hoy en día, amén. Sí. Dice el Señor, para todos aquellos que creen, pondrán las manos sobre los enfermos, no la época de los que creen. Si tú crees, Dios puede hacer un milagro grande, amén. Y vamos a hacer una oración al último, pero vamos a seguir, esto va a ser 2 programas, ahí está la parte 1, amén, y vamos a tratar de resumirlo todo. Cuando usted alquilaba ahí para el anexo y todo, usted ya tenía una casa de 2 pisos, un No. auto, De ahí Tranquilo. nosotros nos íbamos seguía en la carpa. y levantábamos una ofrenda porque algunos dicen, bueno, los pastores viven de esto y que por el dinero, pero yo dejé un buen sueldo para servir a Dios por la nada, no por la nada, porque yo le dije al Señor que el día que me llamara me costara dejar lo que Usted yo... era oficial, pintor. Sí, y me costaba. Entonces ahí empecé a ganar muy bien, que incluso el patrón
donde estaba, me dijo, bueno, ¿por qué no le das 50 para yo y 50 para mí? El tiempo. 50%. El tiempo, el 50% Y yo dije, no puedo porque yo me voy lejos de acá, si te vas a Paysandú. ¿Sí? Entonces me daban todas las soluciones para que yo trabajara, pero no, habíamos dicho, digo, ¿cuándo cuelgo la herramienta, Señor? ¿Cuándo? Y fue ese día glorioso que, con temor, ¿no? Colgamos la herramienta porque nos quedamos, fue otro pastor con nosotros en el primer tiempo que estuvimos evangelizando y hablando, y cuando dijo, ¿se quedan acá ustedes? Fue como decirnos, ¿no? Pero era Dios que estaba diciendo, se teníamos que quedar. Y ahí nos quedamos en Paysandú, y ahí Dios empezó a hacer cosas tremendas, y ese fue el camino, ¿no? ¿Y qué era, pastor, esa de tener unos cultos fogosos, que Dios sanaba, que Dios curaba, que la presencia de Dios estaba, y volver a la carpa con lluvia y tener que, ir al centro caminando con sus hijos 12 de la noche porque estaba lloviendo y no podían salir? ¿Cómo fue eso? Fue tremendo, porque ¿qué pasa? Hay cosas que Dios hace y no las entendemos, ¿no? Porque de sanar y de obrar de una manera a que nosotros muchas veces levantábamos la ofrenda y no nos daba ni para un Nor Suiza. Entonces nos íbamos para atrás caminando como, no sé, pero eran kilómetros, 4 o 5 kilómetros de donde íbamos para allá. Y ahí íbamos, pero contentos porque se sanó un alma. Porque ese es el famoso gozo del se Señor. añadió un alma. Contentos estábamos nosotros. Ni nos dábamos cuenta que no teníamos para comer al otro día. No nos damos cuenta de eso. La iglesia comenzó, nosotros alquilando allí ese lugar, y los que comenzaron a ir, digamos que para darnos aliento, fueron las personas que nos alquilaban, que era un matrimonio mayor con la hija que era mayor también, y ellos eran los que iban. Y ellos invitaron a la vecina de al lado. Y esa vecina invitó a otra vecina, y ahí comenzaron los milagros. Y al ver los milagros iban añadiendo personas. Qué bueno. Al ver la mano de Dios, cómo se movía la gente y se iba acercando. Y nosotros muchas veces veíamos los milagros, veíamos las cosas, y teníamos que volvernos para atrás con 3 niños chicos que muchas veces lloraban porque estaban cansados, porque tenían sueño, por distintas cosas como cualquier niño normal, y nosotros teníamos que llegar hasta el parque que quedaba en el otro extremo de Paysandú, pero lo que teníamos, no teníamos que comer, no teníamos nada para darle, pero teníamos, como decías tú recién, el gozo del Señor en nuestro corazón. Un alma nueva había llegado y estaba todo bien. Amén. Pastor, ¿qué sentía? Porque hoy usted tiene nietos, yo tengo muchos nietos, y a veces uno piensa en los hijos que el precio que uno tiene que pagar. Amén. ¿Usted sabía el precio que iba a pagar? A veces nosotros hacemos las cosas para el Señor cuando lo hacemos de corazón, ¿no? Y no miramos el precio, no preguntamos por el precio, y es que lo miramos a Él, y después que estamos en el gozo vemos el precio de pagar. Pero como Él pagó un alto precio por nosotros, Jesús hizo un alto precio por nosotros. Entonces, llevado a la cruz, cualquiera que haya pasado lo que sea, cuando uno lleva el precio de uno y lo pone a los pies de la cruz, no se ve el precio de nosotros. No se ve. Entonces, por eso no lo veíamos el precio que hemos pagado cuando pone. Por ejemplo, cuando estaba lloviendo, que usted saliendo de la carpa porque se llovía todo, iban para el centro de Paysandú y volvían. Hay una canción que usted dijo que cantaban los dos. Amén. Yo la busqué el otro día, no sé si es un himno, puede ser, soy deudor. Sí, soy deudor, sí, de las almas que van sin salvación. Soy deudor de las almas que van sin... Nos sentíamos deudores. Habíamos dejado la casa, habíamos dejado incluso artículos eléctricos que comprábamos, heladera, una cocina muy linda, nuevita, la tuvimos que devolver, porque nos íbamos, renunciamos a todo eso. Pero estaba ese cántico del corazón. Y ese cántico nos siguió, porque toda una noche pasamos, porque llovió toda una noche, y lo tuvimos que, no podíamos armar la carpa, entonces tuvimos que pasar en una vidriera de Paysandú, allí mirando zapatos, los mirábamos de costado, de canto, y para creer que la gente que pasaba estábamos mirando el zapato, pero es porque no podíamos ir a donde estábamos. Igual estaba ese fuego en el corazón que no lo paraba nadie. Claro, nunca pensamos mirar lo que estamos pasando. Eso nunca pensamos, nos vamos a volver porque no da... No. Todo era ganancia porque, como dice el pastor, lo que pasó Dios en la cruz, y ese llamado tan lindo y tan precioso, ¿eh? Así que bueno, ahí fue. Después que creció un poco ahí la iglesia en el anexo y eso, ¿cómo fueron los pasos? Después de ahí nos vinimos a Montevideo, ¿no? Vinimos a Montevideo para agarrar otra obra después de un tiempo que fue a Rivera. No, después de ahí nos fuimos para
para Piñera. Piñera es un lugar, los que no conocen, es un lugar afuera de Paysandú. Un pueblito muy chiquito. Pegado Sí, a, de Guichón. a Beizo. Sí, Guichón. Desde Guichón a... Yo tengo un compañero que trabaja en Guichón Sí. y le mando un saludo. Ahí era campo, a traveso, ¿no? En Que esa época, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando del... de los 78, sí. 78, Porque el 80 estábamos en Rivera. ¿Y qué pasa? Teníamos que cruzar campos para ir a una estancia para predicar el evangelio a una familia que estaba ahí, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? Ahí le llevamos. ¿Ustedes dónde fueron a parar un hotel? Sí. 5 estrellas. Sí. La casa esa que yo tampoco me acuerdo. ¿De quién era la casa de dónde fueron? ¿Y la casa esa era? Se la habían como donado, ¿no? Como Sí, era como una casa que no tenía, ¿No tenía mucho luz? dueño. No. No una había casa de luz. campaña, en medio del campo. Como que fueron a predicar a las estancias. Sí. Claro, Después venía no gente. era tanto las estancias, sino era la familiar Sí, los de la caseros. familia que quedaba allí Los caseros. cuando los esposos iban a trabajar a las estancias. Ahí va. Así que ahora en Paysandú siguió con otro. Sí, Con Sí. el pastor. sí, Sí. sí. Ahí va. Y ustedes fueron a Montevideo y ahí salieron de nuevo Sí, a Guichón. sí. ¿De ahí de Guichón para dónde fue que? Después volvimos a Montevideo nuevamente. Ahí nació nuestro hijo Esteban. Y después de ahí nos fuimos para Rivera. Rivera. Ahí en Rivera, años 80. Estamos haciendo 81, Sí, sí. realado, ¿no? Claro. Porque todos los milagros, todas las No, cosas. pero ahora vamos a ir a claro, eso. todas las cosas que hizo el Señor. Hoy el Señor me ha dado lo que Él prometió, ¿no? Dice, aquel que dejare casa, hijo, por causa del Evangelio y por mí, recibirá el ciento. Y hoy me dio el 100 por 10. Y igual pastor uno cuando está en eso de la hora, que se me pone en fuego todo, como que uno no le interesa si Dios le va a pagar. No. No, Porque es así, es como el dador alegre. Yo no conozco ningún dador alegre que diga, yo pongo esto así me da el doble. No, ¿Y no, quién lo hace por recibir el doble? ¿O quién lo hace? Ah, Porque claro. perdió el trabajo, entonces dice, me voy al Evangelio. Está mal. Está frito. Porque tiene que dolerle lo que deja. Tiene que dolerle. Ahora si yo soy una persona que, yo no hago nada, entonces, ¿sabes qué? Voy a servir a Dios. No es así. Porque Dios siempre llamó personas que estaban trabajando. Nunca llamó a una persona que estuviera ahí. No, trabajando. Y cuando aquellos estaban sin trabajar, que estaban en las plazas con maricos, los llamó a la obra, pero los llamó a trabajar. Gloria a Dios. Así que se desembarcan en Rivera, ¿ven? En Rivera, allí en Fernando Segarra. Fernando Segarra, sí. A la primera iglesia ahí, la iglesia de Dios también. Ahí quedó. también. Quedó la iglesia ahora que Fuimos está a una en... iglesia En que- el barrio Rivera Chico. Claro. que había habido algún problema, parece, en la iglesia, y así de cambio brusco de pastores, y la iglesia estaba casi vacía, había muy poquitos hermanos allí cuando llegamos, y bueno, y había que comenzar a hacer que la iglesia creciera, Amén. ¿no? Ahí, ¿de qué hermanos se acuerdan? Yo me acuerdo de Amelia. Antán, Antán. Dolores, Sí. la hermana Zulema La Cerda. Ahí también se hicieron campañas. Me acuerdo se hacían también en el Parque Gran Bretaña. Se hacían encuentros. Ah, sí. Íbamos todos con Antonio, que Antonio Moganar, te mandamos un saludo grande. Y acá, A Carmen y a Carmen. Antonio, allí en Paso Las Tibas, ¿no? Paso la Esteban Rivera. Rivera. ¿Cuántos años ya están ahí? Hace un buen tiempo porque que ellos estaban están antes de ahí. que llegáramos nosotros. Sí. Buen tiempo. Nosotros llegamos, ellos estaban ahí y tomamos esa obra, ¿no? Amén. Y también ahí hubo milagros del Señor. Ahí también hubo un programa en la radio, puede ser que... Y teníamos programa en la radio, Radial. Radio Rivera. Radio Rivera, ¿eh? Mandamos un saludo a toda la gente de Rivera, Pastor estuvo por ahí, y también Otacilio, grandes conocidos ahí, Sí. ¿eh? Bueno, grandes conocidos allí en Rivera, ¿eh? En Rivera Chico. Sí. Después pasan a La Valleja. Otro La barrio- Valleja 335. Otro Por la barrio cual de... estamos orando también para que hay otro lugar que quedó. Allí La Valleja 3. Hoy cuando pasamos por esos lugares está precioso el lugar, ¿no? Del cuartel ahí a 2 cuadras. Sí, cuartel. a 2 cuadras el Sí. cuartel de En La Valleja, entre Juana Ibarburú y de Abondarena. Amén. Ahí se hizo, me acuerdo que era un terreno con una casa al lado y se empezó a hacer toda la iglesia, ¿eh? Ahí sí, ahí se Sí. empezó a hacer la iglesia. Amén. El hombre del Señor quedó. Ahí también hubieron hermanos tremendos, Gentil con sus hijas. Sí, Sí. 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 Hubieron muchos hermanos también, también Dolores. Que el Señor se movió con poder, amén. Hay una foto que no sé si tú la pusiste ahí, que está mi esposa ahí cuando cantaba, ¿no? No, pero eso fue la otra. Rivera. Pero fue de Rivera. No se agarra. Sí. Fue de Rivera cuando estaba ese grupito ahí y después cuando estuvimos en Tacuarembó, Amén. la Ah, pero campaña, eso fue después la de campaña Rivera. que hicimos en Tacuarembó. Cuando en la iglesia se usaba el coro. Sí, Ahora no se usa tanto, ahora está más para el baile, pero ese es otro tema.
Pero digo, se usaba el coro con sus carpetas, con las hermanas con la misma camisa, y estaba muy bueno. Épocas de antes que ojalá se repitan, cuando se cantaban himnos. Se cantaban himnos. Ahora se están dejando de cantar himnos porque parece que es viejo, pero los himnos son de tremendo poder. Usted tiene un himnario, ¿no, pastor? Sí. Tengo sí un himnario. Sí, Lo que pasa es que la regalaron. letra de los himnos tienen un mensaje Claro, inconfundible, un mensaje que toca el alma de las personas, ¿no? Porque son personas que han vivido extremidades tremendas. Y el que no conoce dice, son los coritos viejos o los himnos viejos, pero ese himno viejo para el que lo cantó, pero el que no lo cantó es nuevo. Es nuevo porque no lo entendió. Entonces son coros que pasaron y que incluso hay una cosa, ¿no? Que hay himnos y coros que lo hicieron a través de las rodillas, ¿no? Gente que, por ejemplo, el coro que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No son coritos esos que vamos a cantar hoy como reggaetón o como cosas, no. Nacieron en las rodillas, nacieron sobre cosas que testimonios vivos, ¿no? De coritos, que hoy los cantamos con todo. En Rivera también hubieron grandes campañas, también hubieron se apoyó también la campaña que tuvo Cumbi. ¿Cómo es? Anaconda, sí. Anacondia, después hubo una campaña de Billy Graham también que mandó un evangelista, por supuesto no vino él. Y porque se hacían mucho en todas las iglesias en el estadio. Sí, salimos por la eso, calle. Cuando estábamos en Rivera, el intendente de Rivera, lo mismo que el intendente, es el prefecto de Brasil, pidió ayuda a las iglesias para poder luchar contra la droga, porque era un momento donde la droga estaba comenzando con mucha fuerza. Entonces nos prestaban el teatro, ahí está el teatro que queda al lado del casino, ahí en Rivera, para que nosotros pasáramos películas, para que le habláramos a la juventud, para que les invitáramos a acercarse, y nos apoyaba muchísimo a las iglesias. Y también era una época que se pasaban películas en las iglesias, ¿te acuerdas? Sí. Pero se pasaban con el proyector. Sí. Había una iglesia que tenía proyectores y pedía los otros días, ¿no? Hace un tiempo que fui a Tacuarembó y me decía una hermana, todavía tienen los cassettes míos, ¿no? De la campaña. Me decía, miren, pastor, le guardo los cassettes cuando teníamos la campaña. Hicimos una campaña en Tacuarembó, en un lugar donde era puro campo, y resulta que la iglesia no aprovechó la misión que estábamos nosotros, no aprovechó ese lugar, y nació otra iglesia. Otra iglesia la agarró todo en esa campaña que tuvimos, y entonces hoy hay otra denominación ahí en Tacuarembó. En Rivera. Sí, estamos en Rivera, todavía no pasamos otro problema. Sí, en Tacuarembó cuando fuimos, hicimos campaña con Justo Santana. Claro, ahora vamos a hablar de Tacuarembó, pero ahí en Rivera, saludamos a Justo Santana. Sí, pero ahora vamos a Tacuarembó, todavía no fuimos, todavía no estamos en Rivera. Todavía estamos acá. El cónsul de Rivera, que unas palabras que tenga para él, ya creo que partió con el Señor, pero digo, ¿qué fue para él en su vida, para usted? Wilson Sousa. Era como de consulado Brasil. Sí. Era el vicecónsul de Brasil en Santana. En Santana del Libramento. ¿Se puede saber que fue una persona que Dios puso en su camino? Sí, una persona que apreciamos mucho, que hicimos mucho, de muy buen testimonio, una persona servicial que servía a Dios con amor. ¿Él era ¿de qué iglesia era? Creo que estaba con la Alianza Cristiana y Misionera. Cuando el pastor estuvo en Rivera fue una persona que se conocieron, amén. Sí. Y bueno, y él fue de gran ánimo, porque a veces los pastores precisan eso, una persona de ánimo que pueda estar hablando con ellos, que puedan estar, como quien dice, dándole, como cuando uno está afligido, cuando uno está en prueba, que pueda estar ahí. Un hombro, como quien dice, un hombro para luchar. Sí. Sí. Y bueno, vamos a pasar a Tacuarembó, que sí, en Tacuarembó son grandes. Dios va moviendo Paysandú, Rivera, barrio, como dijimos, ahí en La Valleja también, y después fueron para Tacuarembó. Tacuarembó, una ciudad que vivieron muchas cosas. ¿Amén? Sí. Triunfo, derrota no, sino serían cosas que Por valles de lágrimas vos y pasamos de muerte, Sí. amén. Pero el Señor siempre estuvo ahí, llegaron a Tacuarembó, amén. ¿Cómo fue la llegada a Tacuarembó? Llegamos a Tacuarembó con muchas expectativas. Fuimos muy contentos para allí porque nos esperaba una obra. La iglesia, la construcción de la iglesia estaba formada. Había alguna persona que estaba yendo a la iglesia. No había pastor. Había un pastor de la misma denominación que atendía allí, pero él no quería ocuparse en los dos lugares. Entonces nos mandaron a nosotros para allí. Y fuimos en un momento de nuestra vida donde el Señor nos llamaba a un cambio.
llegamos ahí, comenzamos a trabajar y bueno, hubo buenos resultados, hubo momentos difíciles también. Eso puede ser que fue como Pablo cuando dijo, Dios abrió puertas. Amén. Porque yo lo que estaba estudiando Corintios dice, Dios abrió puertas, pero el que Dios abre y cierra. Es él. Amén. A veces no somos nosotros, ¿no, pastor? Sí, porque hicimos una campaña, cerramos la calle, ¿no? En el Centenario ahí. Hicimos una campaña, Dios obró, bueno, y obró milagros también, Dios, de personas que estaban ya preparadas todo para la muerte, ¿no? Le estaban sacando los muebles de la casa. Los muebles de la casa y los todo. tiempos donde las personas se velaban dentro de la casa. Se velaban en la casa. Alquilaban lugar para... y Dios lo hizo con él, con la mamá de él. Y con la mamá también de él. Fue tremendo. Entonces, creció ese lugar ahí. Creció ese lugar. Aunque había hoy no están más. Pero era tremendo las personas que vivían cerquita ahí. Cómo fueron piedra de tropiezo para la gente, ¿no? Pero ahí los dos hermanos que estaban con usted, que era copastor, ¿cómo se llaman? Claudio Basalucci y Augusto Basalucci. Vamos a pasar el audio de Claudio Basalucci, ¿ven? De acá le mandamos un saludo a él, a Mabel, a toda la familia, ¿ven? Y le agradecemos por haber mandado ese audio, ¿ven? Bueno. Un momento. Amén, gloria a Dios. Agarré de sorpresa a Marina atrás de cámara. Sí. Que el Señor esté orando con poder. Para que vean todo en vivo. ¿Cómo está, Lito? ¿Cómo están por ahí? Un abrazo grande de acá, de la ciudad de Paysandú. Bueno, un saludo grande al pastor Miguel. Realmente tuvimos un tiempo trabajando juntos. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, estuvimos allí en la ciudad de Tacuarembó. Y bueno, para nosotros fue una bendición poder con Noemí, bueno, con todos ustedes, y fue un tiempo de gran bendición para nosotros, ¿no? Y lo recordamos con mucho aprecio. Sabemos que el Miguel ha pagado un precio en la obra de Dios de muchos años trabajando y predicando el Evangelio, como estuvo allí en la ciudad de Rivera, acá en Paysandú, abriendo obra. Amén, gloria a Dios. Está en dos partes, amén, gloria a Dios. Y bueno, digo, una de los testimonios que me acuerdo, ¿no? Digo, de tantos testimonios como Dios lo usó en los lugares allí donde él estuvo, del hermano Noel Mezquita, cuando el hermano estaba tan afectado de la columna, con una enfermedad de la columna allí, que no podía trabajar más. Cuando iba al trabajo lo tenían que llevar de nuevo para la casa, y así allí él llegó a uno de los cultos, y donde Miguel oró por él, y bueno, todos estábamos allí orando, y Dios lo sanó de la columna, luego que él daba testimonio allí, y él pudo seguir trabajando en el aserradero. Él trabajaba en el aserradero, y bueno, fue uno de los tantos testimonios que yo me acuerdo, y bueno, realmente fue una bendición, ¿no? De la Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. Gracias, Claudio, y bueno, la mano derecha del pastor allí sí. Él y Augusto y Claudio para nosotros fueron. Y después se unió Sandra también, el hermano Sandra, de sí. ellos, sí. Con Mabel, ¿no? Mabel es la esposa Mabel, de... bueno, y la esposa de Augusto, que vivía enfrente de la iglesia, ella conoció el Evangelio. Sí, ¿no? sí. ¿Qué te va a decir el pastor de Claudio? Tremendo. Ellos fueron realmente una bendición para nosotros. Hasta el último día, ¿no? Que nos tuvimos que despedir y venirnos para Montevideo. Fue una tremenda bendición. Hoy justamente nos acordamos de él, ¿no? Y no sabíamos que teníamos este testimonio, ¿no? de él. Me causa hasta un poquito, no sé, de emoción, ¿no? De escucharlo hablar, y él se tiene que acordar también de los milagros que hizo Dios también ahí en Tacuarembó, ¿no? Con Caio mismo, el hermano del cuñado, que venía rengueando una rodilla casi. Bueno, Dios hizo un milagro tremendo con la esposa de Mezquita. La esposa de Mezquita, que no podía tener hijos, pero que fueron como 14
embarazo que lo perdió y que dijo, pastor, no quiero, no voy a intentar más. No voy a intentar más. Quedó embarazada tomando pastillas. Fue un milagro, fue tremendo el milagro. Que hoy tiene dos hijas. Dios le dio 2 hijas. Y bueno, yo la saludo a la hermana, yo sé que ella La hermana mira el programa y un abrazo enorme para ella, ¿no? Una hermosa, porque Dios hizo cosas extraordinarias, ¿no? E incluso Claudio se tiene que acordar también de cómo es de Ibaldino, ¿no? Cómo era que lo sanó el Señor. Sí, el papá venía. Dos santos le habían preparado todo, preparó todo en la casa para morir, porque ya lo traía para el velorio. Y Dios hizo un milagro que después la gente miraba. Él tenía una Yamaha, se estará pensando, Claudio, una Java, y se estará riendo, Claudio, sí, porque tenía una Java. Y para saber lo que hizo Dios, cuando oramos por él, que Dios lo sanó, tenía cáncer en los pulmones. Él esa Java no le arrancaba, entonces cada vez que terminaba el culto iba de un lado corriendo con una cuadra para atrás, corriendo con la Java. La mamá de él también sanada porque le habían preparado también el lugar para velarla. Entonces, a ver, me acuerdo de esa cosa como me acuerdo de aquel hombre que dormía en la zanja. Marcelino. Y que Claudio lo conoce también. Que entró borracho. Y que entró sí, tomado a la iglesia. Dios lo sanó y venía con un traje, después venía trajeado de corbata. Un milagro tremendo. A veces yo digo, Señor, ¿por qué en este momento que hemos pasado tantas cosas, Señor, pido más almas, ¿no?, para el Señor? Pero empiezo a recordar, y hay hermanos que me recuerdan, voy a Tacuarembó y hay hermanos que me recuerdan, voy a Rivera, lo mismo, voy a Paysandú y lo mismo, y veo que hemos sembrado, y eso es bonito, ¿no? Eso es grande, de saber que Dios ha hecho cosas extraordinarias. Un abrazo fuertísimo para Claudio, para Mabel y para la familia. Para la familia, ¿no? Para Augusto, capaz que un día estaremos juntos nuevamente, ¿no? En el nombre del Señor. Pero gracias que estén trabajando ahí en el nombre del Señor. También tengo otro mensajito ahí de Amén. Tacuarembó también. Para nosotros es un placer saludarle. Acá estoy con mi esposa Ivonne, mi nombre es Walter. Y aunque estamos lejos en la distancia, pero cerquita en el corazón, les amamos y damos gracias a Dios por la vida del pastor Miguel Massner, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque él ha sido obediente a la voz de Dios y ha llevado adelante este gran ministerio. Acá les dejo con mi esposa que puede testimoniar o testificar un poquito de esos años que el pastor estuvo por Tacuarembó, ¿verdad? Buenas tardes, buenas noches, Dios le bendiga. ¿Qué puedo decir? Que por ahí en los 80 y algo que conocí a los pastores, era en ese entonces una niña y nada, fue un tiempo muy especial en los momentos que compartimos. Me quedó de la primera vez que los vi, que fue en una campaña en el barrio La Palma, que los vi entrar creo que con 4 o 5 niños, me parece, a mí me pareció un montón, pero me quedó como esa impresión, esa buena impresión de como una fotografía en mi mente de una familia que estaban entrando ahí, y lo más lindo, una familia como la que Dios estipuló, ¿no? Y bueno, como le decía, eran momentos especiales, recuerdos especiales de los cultos, los bautismos, las campañas donde se cantaba, estamos en campaña viendo la gloria de Dios, ese corito, viendo a los enfermos que Jesús sanó, y Dios hacía milagros y aún lo sigue haciendo. Le doy gracias a Dios por conocerlos. Siempre que uno va a un lugar, como ha ido ese tiempo el pastor en Tacuarembó, con su familia, dejando una huella, y eso es lo que debemos hacer los cristianos, dejar una huella, dejar semillas sembradas. Y bueno,
cosas más que puedo decir, pero bueno, vamos a darle tiempo a otros hermanos que quieran hablar. Como nuevamente estoy agradecida con Dios de haberlos conocido, puedo decir con convicción que el pastor es un pastor, siervo del Señor, hombre de Dios. Y nada, les amamos mucho, que el Señor les continúe usando, bendiciendo, que puedan ver a su generación también servir al Señor. Y bueno, les amamos mucho, Dios les bendiga. Sí, amén. Sin duda nos gustaría pedirle a Dios, ¿verdad?, que siga usando en gran manera al pastor Masner. Decir, ¿no?, me nace en el corazón decir que sus mejores años no son los que han pasado, sino que son aún los que están por venir. Y me trae a la mente, diciendo esto, me trae a la mente el libro de Job, el capítulo 8, versículo 7, que dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande en gran manera. Ok, así que Dios les bendiga mucho, les amamos, shalom. Dios les bendiga. Me están haciendo caer lágrimas, aleluya. Estas cosas yo no las esperaba, no las esperaba ni mi esposa, no sabíamos ninguno, pero ya como amamos a esa familia, ¿no? Y esas palabras últimas que estaba diciendo, yo creo que son palabras proféticas, mismo porque son oración que estamos haciendo al Señor y preguntas que estamos haciendo al Señor, porque todavía no hemos parado, ¿no? Queremos tomar aquel monte, ¿no?, que dijo Caleb, dame aquel monte, Señor, dame aquel monte. Y estoy tan fresquito como dijo Caleb, ¿no?, que como cuando me la hizo el Señor a la promesa de decir que Él no me iba a dejar, y que todo lo que he conocido hasta ahora, qué bueno desde Estados Unidos, que vengan estos recuerdos a un pastor que no pueden hablar, que si no, este pastor hizo tal cosa, ¿no?, y decir que hemos sembrado la palabra. Me acuerdo de Ivone, cuando pasó adelante llorando, cuando era una muchachita, ¿no? Tengo la mirada de ella, tengo el día que oré por ella, ¿no? ¿Ella venía con la abuela? Pues, Venía con la abuela, No, sí. no Era una vecina que venía. Pero estoy estoy consciente de ese momento cuando ella pasó llorando. Y, nos están escuchando ahora también. Claro, y oré por ello, ¿no? Por ella. Y fue tremendo, ¿no? Me acuerdo hasta del mensaje parece mentira, ¿no? Pero me acuerdo del mensaje que yo estaba predicando sobre cuando ponemos un zapato en la vidriera, que vemos un zapato, pero que nosotros no tenemos para comprarlo, y que esto, que lo... Yo estaba... cuando ella pasó, pero no por el zapato que pasó, sino que fue tocada por el Señor, ¿no? Y me acuerdo de eso y fue tremendo. Así que me bendice mucho que ellos estén trabajando allí en Estados Unidos, y desde allá de Estados Unidos nos estén viendo. Están y en viendo. contacto siempre. Están siempre en contacto. Y siempre en contacto, han colaborado con la iglesia, han sido mire, ellos fueron los que realmente fueron los que dieron el puntapié también sin estar acá. Y sin saberlo, yo dije, Señor, yo ese lugar al que está, el de aposento alto, si tú no me das una confirmación de que tú estás en este lugar, pero que venga alguien que no importa si son 2 pesos, pero que me envíe, esto es para la iglesia, esto es para la obra, entonces ahí sabré que tú nos estás mandando a ese lugar y que tenemos que abrir ese lugar allí. Porque yo no levanto un pasto, no corto un pasto más. Cuando, como a las 2 de la mañana, la hermana me manda ese pastor, ¿cómo están? Vaya a levantar un dinero que está ahí. No era por la cantidad. Yo le dije a Dios que sea 1 peso. Si no era la señal. Si no era la Además señal. dijo la palabra clave, ¿no? La ofrenda es una ofrenda para la iglesia. Y eso es lo que queríamos nosotros, no para nosotros, para la iglesia. Y ahí comenzamos, por eso que hoy se abrió Ivone y Walter. Ustedes son los anfitriones también, ¿no? Son parte de que hoy se abrió otra obra ahí, que está uno de mis hijos atendiéndola, y fue de tremenda bendición porque no nos detuvimos, seguimos adelante, ¿no? Amén, gloria a Dios. Un abrazo fuertísimo para los dos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro audio, el último audio de hoy. Son muchos audios, pero queríamos más bien, no vino tampoco del tema. ¿Te acuerdas vos lo del siguiente? Que yo te pasé. No te pasé, bueno. Seguimos. Por ejemplo, si yo le digo, pastor, le voy a dar unos nombres de algunas personas, usted me tiene que decir. Ahí medio que
¿Alguna reflexión o algo de esa persona? Franklin Miranda. Oh, Frankie tremendo Miranda. siervo de Dios. Frankie Miranda, sí. Lo conocimos ahí. Bueno, él fue el suegro de mi hijo mayor, ¿no? Y Débora, Débora la conocemos de muy chiquita, ¿no? Desde que iba a la escuela. Desde que iba a la escuela y atendía ahí la iglesia como los libros, ¿no? Estaban los libros. Y fue tremendo, ¿no? Tremendo con Mabel. Con Mabel también, Sí, Mabel nos está mirando, Mabel, junto a su familia, ¿ven? Sí, le mandamos un abrazo fuerte a Mabel. Franklin, puedo decir que una persona muy de Dios, Sí, muy buen testimonio, Un hombre muy- un pastor muy serio, estable. muy bien centrado, muy estable, ahí está. que cuesta hoy conseguir un pastor estable y decir una palabra y seguir con eso, ¿no? Que tenía una iglesia próspera en Sí. Tacuarembó y otra iglesia en Montevideo también. Pero ya nos vamos a encontrar todos juntos cuando subamos al cielo a recordar cosas tremendas que el Señor hizo, ¿no? Antes de escucharlo el audio, pues no sé si te pasé bien. ¿Qué le iba a decir a María de tu vida? Después tenemos a Justo Santana, también. Justo Que Santana. está allí en la iglesia, ¿ven? Sí, Justo Con Santana. su hijo. La verdad que Justo y Milka Venga. fueron una bendición para nosotros Grandes también. anfitriones cuando llegamos hasta con el Sí, fueron una bendición ellos para nosotros porque nos Nos acogieron. hicieron sentir seguros, nos Sí. hicieron sentir en familia, Mm, nos ayudaron en nuestras necesidades, sí, nos apoyaron cada vez que necesitamos apoyo de ellos. mm. Fueron que muy importantes. Fueron para nosotros. importantes en nuestro caminar con el Señor, Amén. fueron muy importantes. Le vamos a mandar el saludo acá a Justo Santana, a Milka, a su familia y a la iglesia que nos mira, ¿ven? A toda la A iglesia. ¿ven? Justo, Noemí, Raquel, Silvia. La hermana esta de que yo te contaba el otro día, que nos escribió, amén, que el esposo toca la guitarra, que está en Ah, sí, Laura. Laura. Laura, te mandamos un saludo grande. Un saludo. Mucho cariño a Laura, yo me acuerdo a tu mucho de marido. Laura. Ellos eran los que organizaban también los sueños para ir a la convención de Rivera. Creo que Sí, ellos eran los que creo que conseguían. sí. Me acuerdo, clarito, yo era chico, pero Yo me acuerdo de los padres de ella, la mamá creo que había partido, el papá no sé, pero me acuerdo de la familia de ella. Amén, amén, gloria a Dios, qué bueno. Tremendo. Voy a leer un saludo de Andrea Vázquez, Vale. que mandó al vivo para los pastores. Saludo a mis pastores y padres espirituales. Gracias le doy a Dios por esa invitación tan especial para ir a la iglesia por primera vez. Hasta el día de hoy tengo grabado en mi corazón el versículo que predicaron ese primer día. Saludos. Aleluya. Qué bueno, ¿no? Bueno, un abrazo fuertísimo para Andrea y para Esteban, Ya tengo acá, mamá. que los tenemos ahí orando. Amén, gloria a Son Dios. nuestros, están en la misión nuestra y lo tenemos ahí orando. Dios tiene sus propósitos y sus vueltas. Amén. Él está tratando con ellos dos, está tratando de una manera. Dios trata como Él quiere, ¿no? Pero Amén. están ahí. Ya tengo el audio acá. Ah, espera que te pasé. Lo pedí a la fuente. Bien, bien. Gloria a Dios. Pido disculpas. Buenas El otro- noches, les habla Esteban Masner y Andrea Vázquez desde la ciudad de Tacuarembó. Queremos mandarle un fuerte abrazo y un saludo muy grande al pastor Masner, y en este día que el programa va a hablar sobre su biografía, más que una cualidad queríamos dejar nosotros este sentir que tenemos junto a mi señora, de ver en su ministerio y en su vida reflejado uno de los frutos del Espíritu. Aquellos que lo conocen pueden saber que aún tiene más que un fruto del Espíritu, pero uno de los que más resalta en su vida para nosotros ha sido la paciencia. Quería compartirle un poquito lo que significa la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar la demora, los problemas, la oposición y el sufrimiento, sin enojo, ni frustración, ni ansiedad. Y la verdad que para nosotros ha sido una bendición la vida y el ministerio del pastor Masner, porque nos ha mostrado ese fruto tan lindo que el Señor puso en su vida, que es la paciencia. Y ha sido como un árbol plantado en la casa del Señor, por lo cual nosotros hemos aprendido y hemos visto muchos de esos frutos del Espíritu por la que el Señor nos habla en su palabra. En estos tiempos que realmente no se busca ni se conoce ni se los trata de encontrar en un pastor o en un ministerio
estas cosas tan importantes como los frutos del Espíritu, nosotros queríamos dejar presente este gran fruto que vemos en su vida, por lo cual nosotros hemos aprendido y hemos disfrutado de su paciencia. Y bueno, la verdad que es una bendición que haya sido nuestro pastor y aún lo siga siendo, a pesar de la distancia. Seguimos aprendiendo mucho de él. Y bueno, un fuerte abrazo queremos dejarle y bendiciones. Dios lo bendiga. Esteban, ya te Gloria a hablamos, Gloria a Dios. ¿Sus hijos qué son para ustedes? Tremendo, tremendo, tremendo. Digan una palabra, David. Dentro de poco ya vamos a estar por Tacuarembó. Estamos viendo eso, estamos mirando bien que esté bien mi esposa. ¿Ve? Y vamos a estar llegando por la casa de Esteban también. Y es una oración que tenemos también, porque cada uno de nosotros, yo creo que el Señor lo ha llamado para algo, ¿no? Y que tener los hijos que sirvan al Señor y que estén con el Señor es tremendo, ¿no? ¿A usted por qué le parece que sus hijos sirven a Dios? No, y yo digo que incluso hasta el mayor que no está en el Señor, tenemos la gracia de Dios que dice que Él bendecirá a nuestra familia. Por haber dejado cosas, Él bendice a nuestra familia, bendice a nuestro... A veces, mirando todas estas cosas, y mirando los hermanos, y viendo, como ahora decía Esteban, el fruto de estar en la casa del Señor, a veces no nos damos cuenta, porque un árbol estando dando fruto en un lugar es llamativo a otro, ¿no? A otras cosas cuando el árbol sigue dando fruto en su lugar, ¿no? Y entonces no es que yo trabaje y gane 1000 personas y que campañas que he hecho 5000, sino que sea plantado en un lugar donde siempre vean el fruto, donde no ha cambiado ese fruto, ¿no? Y entonces eso me bendice tremendo, ¿no? También en una casa cuando son criados los hijos de chicos con la palabra del Señor, eso cambia todo, ¿no? Instruye al niño en su camino y no se olvidará, ¿no? De él, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Ellos vieron, cada uno de ustedes vieron el caminar con el Señor, ¿no? Y entonces no van a ver un padre o una madre que rezongaba de Dios, nunca lo vieron, pero por gracia de Dios, ¿no? Entonces eso es de tremenda bendición, ¿no? Aunque a veces los hijos llegan a cierta edad que quieren probar lo que no conocen, que es el mundo, y se apartan muchas veces un poco del Señor, pero la palabra de Dios que fue sembrada, ella crece en el corazón y vuelve nuevamente a Dios, como ha pasado con mis hijos, ¿no? Ahí igual te pone Salmo 40. Pacientemente esperé Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Amén. Eso no deja, Walter, amén. Gracias por el salmo, precioso salmo. Gracias, Walter. Y los nietos, ¿cuántos nietos tienen? 10 nietos tenemos, voy a decir, yo le voy a sacar del apuro a mi esposo, 5 varones y 5 mujeres. Que ayer tuvieron los los 3 mayores estuvieron en casa después que terminaron de trabajar. El día de los abuelos pasaron cosas. Sí, ahí está. Y yo doy gracias a Dios porque es la misericordia de Dios y yo lo creo también como un premio de Dios, ¿no? Que tengo mis hijos mayores, mis nietos mayores, mejor dicho, que ya son profesionales. Mi nieta es psicóloga, mi otro nieto, bueno, está estudiando algo referente a las computaciones, yo no entiendo de eso, pero está en la facultad. Y mi otro nieto que ya está casi a recibirse de médico. Y después está el otro casi veterinario. También sí, tengo Matías. mi nieto que está estudiando veterinaria en la facultad. Y el hermano mellizo de él, que también está estudiando algo de computación. Yo no entiendo los términos, para mí es todo lo mismo. Camila Arquitectura, tanto. Ahí está. Pero Camila, es otra bendición es Arquitectura. conocer, esta copia la estoy mirando, no la copia. Pero es una bendición. Dice que Jacob criaba a sus nietos, ¿dónde? En las rodillas, ¿no? Sentados, los amaba, ¿no? A los nietos. Es una bendición que nosotros hayamos conocido y tengamos todos los nietos, ¿no? Eso es tremenda bendición. Yo no lo puede alguno más, ¿no? Sí, pero es una bendición, ¿no? Desde el más chico, ¿cuál es la más chiquita ya? Cata. Después la sigue. No, es que muchos nietos también han pasado por temas laborales en su casa. Sí, ha pasado sí. como Maya,
Tacata, Maya, Vanessa, por tremenda ejemplo, Maya. y bueno, ni hablar los hijos de David, que también. Amén. Willy, Siempre Nicolás, vivieron al lado nuestro. y viven ahora y lo tienen ahí. Sí. Y bueno, Después tenemos a Katy también, que también Katy, Katy está estudiando, está por terminar el liceo también, está Sí. con su novio, con su Es decir, marido, su están esposo. casados. Es decir, es una bendición para nosotros tener los nietos, tener la nuera que tenemos. Dios nos ha colmado de bendición. Entonces tengo no una podemos nieta ser. acá enfrente, una nuera acá enfrente, pero no es porque está enfrente, porque todos mis hermanos conocen que No, yo no tengo bueno. nuera, tengo hija. Pero qué lindo cuando Dios te regala esos frutos en la vida, Sí. ¿no? Y Pero poderlo regala disfrutar. para los hijos, porque ¿qué pasa? Pedimos nosotros a los hijos que tuvieran una compañera. No estamos pidiendo una compañera que tenga tanto dinero, no. Que sepa llevar, que estén juntos, que se quieran, amen, que se amen, quieran. se Y respeten. Dios lo ha. Que sea compañero. Dios lo ha hecho. Entonces, es una bendición. ¿Pero eso es fruto de la oración o de la casualidad? No, la casualidad no existe. es fruto de lo que hemos hecho con lo poquito que hemos hecho al Señor. Nosotros le damos con una cucharita y el Señor nos da con una pala. Porque lo que dejamos para Dios, Dios nos dio. No teníamos nosotros ahí no sé si tú pusiste ahí en el árbol cuando yo estaba mirando La ese árbol. palmera. La palmera, no el árbol que se secó. Ah, sí. Se no. secaron hasta el eucalipto donde nosotros poníamos en el parque el espejito para comer, para peinarnos e ir al culto, como que veníamos de una casa y estábamos en una carpa. Y cuando los hermanos me preguntaban, ¿y dónde vive pastor? Yo le decía, Monte Casero para abajo. Pero no le decía dónde, porque estábamos en una carpa. ¿Qué le iba a decir? Nunca nosotros, ni a nuestros familiares, le dijimos, estamos pasando mal. No, porque ninguno tenía la culpa de nada. ¿El llamado? El llamado fue porque nosotros lo recibimos, porque sentí en mi corazón, y entonces ahí fue el llamado para Yo Dios. escribe Esteban que iba a compartir el mismo salmo, así que Walter y Esteban están en la misma sintonía, que lo había leído ayer de noche Esteban, y qué lindo cuando están en la misma sintonía. ¿Ven? Yo sé que ese es el salmo que más le gusta a Esteban. Amén, que es un Yo salmo le precioso. digo desde acá ya a Esteban, a Esteban y a Andrea, ¿no? Que estén en las manos del Señor, porque ese es el camino que Dios ha dado, pero no saben más adelante lo que Dios tiene preparado. Amén. Dios tiene preparado para ellos algo grande, pero ¿qué es lo que pasa? El asunto es que mantenernos en Dios. Y a veces las preguntas que yo creo que quizás le estará diciendo a Dios, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello? Son la escuela de Dios. Y en la escuela de Dios a veces no sabemos con qué cuaderno nos va a dar el Señor, ¿no? Así ¿Qué le que- diría, pastor, al Miguel de 18 años que salió allá de Lezica, ahora con la experiencia que tiene? ¿Qué le diría? Al Una Miguel, pregunta. Cuando empezó. Cuando empezó, yo era como un toro metido en un bazar. En un bazar, tira. Yo me llevaba todo, no de orgullo. Yo quería agarrar la Biblia y sanar enfermos y si había a veces en la fábrica donde trabajaba, la secretaria, el novio de la secretaria, que era el capataz, me dijo, mirá, mañana después de salir del trabajo, eran las 5 de la tarde, salíamos, tenemos que ir a hacer una visita a un lugar, hay un paralítico. Y eso me ponían en un compromiso tremendo, porque yo estaba mirando y Señor, tú sanas, tú vas a hacer cosas. Por eso quiero volver a lo de antes, ahora. Cristo sigue sanando. Cristo sigue haciendo milagros. Esto es lo que yo le estoy diciendo cada mañana al Señor. Señor, si tú dijiste que las obras que tú hiciste las íbamos a hacer mayores, entonces, Dios, y tú dijiste que en mi nombre echarán fuera, en mi nombre se van a sanar, ahí yo quiero estar. Pastor, Ahí yo quiero estar. ¿sigue vigente la campaña en esta época? Sí, yo creo que sí. Aunque hoy hay, ¿cómo le llaman? Movimiento, Evento. toques y movimientos, y eso no Como funciona. decía la hermana Ivone, los coritos, esos, estamos en campaña, Sí. esos coritos de poder, amén. ¿No? Yo creo que Dios va a levantar en este tiempo hombres consagrados para Él, porque hay muchas cosas raras en las iglesias. Y Dios tiene que cortar todo eso. Dios dice que va a empezar por la casa, por su casa, a poner riendas, ¿no? Por la casa. Entonces, Dios va a derramar Espíritu Santo a aquellos que se están preparando, a aquellos que están buscando, para que se muestre este evangelio poderoso, y todos aquellos que están llevando un evangelio de mentira saldrá a la luz. Por ejemplo, pastor, usted es pastor y evangelista. ¿Qué le gusta más? Si tiene que las dos cosas le gustan, pero... Sí, mi primer carnet, es decir, que me llamaron, por ejemplo, la misión donde estaba,
Sí, pusieron pastor evangelista. Amén. Pastor evangelista. Y a mí me encantaba hacer evangelio. La campaña. La campaña. A veces yo le digo a Dios, ¿por qué yo no seguí? Pero estamos en un país donde es difícil ser apoyado para que uno pueda salir. Porque sale a la esquina y tiene que tener plata, tiene que tener dinero. Entonces, hoy en día no es pararse en un cajón como antes y predicar, sino que es necesario tener... Grandes organizaciones. Ahí va. Pero en otros países, yo estuve en Brasilia, y en Brasilia está tremendo, ¿no? Porque Dios también hizo cosas grandes. ¿Cómo fue allí. esa gira que estuvo en...? Eso fue tremendo. ¿Pero Fui eso en qué año solo, fue? tuve que ir solo. Eso cuando estábamos en Paysandú, así que fue en el 78. Visitó varias iglesias allí de Visité Brasil. varias iglesias, visité lugares donde, como escuela policial, ¿no? de la Armada, del ejército de la Armada. Habían doctores. Plan alto. En el Plan Alto, habían doctores, y entonces era una sala, me llevaron ahí a una sala, y ¿de qué voy a predicar, Señor? ¿Qué es lo que llevo? Y justamente llevé el general Namán, donde tenía que sacarse los galones. No. Yo no sé, ese día prediqué que los galones y las medallas que tengamos delante de Dios no son nada. Y cómo vi cómo pasaban adelante gente que estaban preparadas, ¿no? Y como vi también que hasta el día de hoy, me acuerdo en la iglesia donde había como 10.000 personas en el lugar donde fuimos, y prediqué esa noche con intérprete, ¿no? Pero prediqué esa noche y que hay gente que dice, no, yo lo estoy entendiendo bien al pastor. Y eso es que estábamos en Brasilia, ¿no? Y prediqué esa noche y pasó dentro de todos los que pasaron, pasó un drogadito lleno de medallas, lleno de cosas, y Dios hizo una obra tremenda. Dios hizo una obra tremenda. Entonces me acuerdo de ese drogadito que pasó. En las campañas, ¿cuál fue el milagro más que le impactó? Hubieron muchos milagros. Sí, el del cáncer fue tremendo también, ¿no? Y había una niña que había muerto, puede ser algo... Pero Paysandú, en Paysandú, no me recuerdo. Lo que recuerdo de... En Paysandú también estaba Roque, que capaz que nos está escuchando porque hoy en día se llega a todas partes, ¿no? Me acuerdo que se llamaba Roque. La abuela de él, Delia, venía a la iglesia, y ese el garage que alquilábamos, que era al lado de la casa de ella, y la hija no quería mucho saber de nada, pero la cuñada de la hija era la que se había sanado el cáncer, la pastora René. Y estábamos un día allí en el culto y cruzó el murito la hija de Delia, y ella vino y solamente le pidió, yo me tengo que ir enseguida porque está mi hijo enfermo, oren por Roque porque se está muriendo. Y cuando le preguntó el pastor qué es lo que tenía, le dijo que tenía meningitis, que lo habían mandado a la casa a morir, porque era chiquito, creo que tenía, no sé si 1 año y medio, 2 años, y se le había abierto la mollerita en la cabeza y le había salido como un bulto para afuera. Y estaba muy mal, estaba ya en las últimas, no había más nada que hacer. Y oramos, y cuando terminó la oración, ella se fue para la casa, no esperó a terminar el culto, y sentimos los gritos de ella. Y sinceramente me asusté pensando que le había pasado algo al bebé, y me preocupé, pero la abuela fue a la casa y cuando volvió nos dijo, se le cerró la mollera, no tiene más bulto, no tiene más nada. Fue un milagro instantáneo que hizo el Señor. Le hacemos muchos milagros, pero pastor, ¿por qué creen en Dios? Sí, porque hay personas que no lo conocen y dicen, pero claro, el diablo que en Dios, pero no es salvo, no tampoco. Pero yo cuando fui a Dios, ojo que no estoy diciendo que las personas que van con una necesidad a Dios, pero como que Dios me estaba llamando de una manera, llamando para el arrepentimiento, porque lo que más me daba a mí es que yo estaba fuera de Dios, que estaba en pecado, pero ¿quién me lo decía eso? ¿Quién me lo decía? Porque yo no había visitado iglesia. A la iglesia católica fue 2 días, creo que fui, si me acuerdo de 2 días, me bauticé en la iglesia católica, ¿no? Ya creo que tenía 12 años cuando me bauticé en la iglesia católica, que hoy tengo el bautismo, para algunos que el bautismo de la iglesia evangélica. Pero digo, pero ¿cómo yo pude sentir ese llamado de Dios? Llamado de Dios no para trabajar, llamado de Dios para perdón de mi pecado, para salvación. Fue tremendo. Cambió mi vida totalmente
Y desde ese día que yo salía con mis hermanos mayores, pasaba toda la noche por ahí, en los lugares, entramos a los boliches a cantar Dios cambió mi vida, que tuve que decir, no salgo más con usted. Ahí Dios me dio mi novia, mi esposa ahora, ¿no? Ahí me dio los hijos. Dios me recompensó de una manera espectacular. ¿Qué es su esposa para usted? Y me ayuda total, ¿no? Que a veces hay momentos que, como debe ser, ¿no? La esposa decir, porque a veces ella me habla a Dios una cosa, pero no le ha hablado a ella. Y entonces a través de ella tiene que no es soportar, sino también decir, soy la ayuda. Amén. Y nunca pude decir que mi esposa fue tropiezo. En mi ministerio, nunca puedo decir, si vos vas a hacer, y pasamos mal, pero nunca puedo decir, mira, yo no voy más a la iglesia, no vaya más a la iglesia, no esto, nunca fue tropiezo. En el momento cuando decíamos, cuando nos pasaba una cosa, nos embarcábamos con otra, ¿no? Nos tenemos que ir habíamos venido como de un lugar de pasar problemas, de pasar dificultades, y a los pocos meses, mirá, tenemos que salir nuevamente. Nunca me dijo no. Me dice, bueno, vamos. Amén. Y eso para mí es una tremenda bendición que Dios me dio. Se la pedí al Señor también. Hay algunos que dicen, no hay que pedirle. No. Cuando uno pide a la esposa del Señor, Dios nos da la esposa para siempre. Y todas las cosas son dadas. Son Pastora, ¿qué es ser la esposa de un pastor evangelista y pasar por lo que pasaron, no? Bueno, él siempre fue mi apoyo. Como jefe de familia siempre fue el que llevó la familia adelante en todo sentido. Cuando trabajaba secularmente, él era el proveedor de la casa y hasta que salimos a servir al Señor, él siempre se preocupó por trabajar en lo secular y mantener la casa, mantener los hijos, mantenerme a mí. Pero aparte de eso, siempre con la mirada puesta en el Señor, ¿no? Porque una cosa es decir, la persona que trabaja buscando los bienes, buscando las cosas, y otra cosa es cuando uno trabaja con la esperanza puesta en Cristo, ¿no? Y de esa forma él siempre fue el sustentador de nuestro hogar. Fue quien me ha ayudado en todo momento, en momentos débiles, momentos de enfermedad, momentos de angustia. Es el que ha criado a sus hijos con buenos consejos. Si bien yo me ocupaba de criarlos, de mantenerlos limpios, educados, darle de comer, pero del alma, de la parte espiritual, como sacerdote y cabeza del hogar, era él que siempre se ocupó de guiar a sus hijos. Y bueno, creo que no tengo, ¿qué voy a decir? Que tengo quejas si mi esposo me lo eligió el Señor y él siempre elige lo mejor para nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Digo así, pastor, una pregunta, yo como hijo, ¿cómo hizo usted? Por ejemplo, nosotros nunca vimos una desesperación, y ha pasado por temas muy complicados, siempre cauto, siempre paciente, y siempre que eso es algo que te da Dios. Hoy en día vemos familia y nos pasa a nosotros, la edad mía y a los más jóvenes, que como que viene el problema y como que nos salimos no sabemos qué hacer. Pero yo viví con usted, digo, muchos años y nunca lo vi desesperado, más allá del problema que hay. Caer en la desesperación. Caer en la desesperación. Claro, eso es una gracia que nos da Dios, ¿no? Eso es una gracia que nos da Dios, porque tiene la templanza, ¿no? La templanza que Dios pone en nosotros. Por eso yo miro hoy en día que por cualquier cosita abandonar al Señor, ¿no? Caminar 50 años con el Señor, 50 y pico, ¿no? Pero 50 años con el Señor, de conocerlo, ¿no? Y hoy en día que el Señor me tenga en sus manos, no sé caminar sin Él, no. Yo no sería nadie en este mundo si caminara sin Dios. Yo no puedo, por más de cosas que me ha pasado, por más cosas que me puedan pasar, yo no puedo caminar sin Él. Yo le digo todos los días, Señor, contigo me siento contento, no sé lo que es caminar sin Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La templanza es parte del Espíritu de Dios. Dios viene a nosotros y nos hace nueva criatura. Entonces, yo era una persona, boca sucia, decía cosas y tenía cosas que si me hacían algo. Pero hoy en día el Señor ha tomado mi vida y entonces en eso estoy, ¿no? Usted cuando era joven tenía terror a la muerte. Sí. Ahora, sí. ¿Qué piensa de la muerte? Y hasta de mi madre, ¿no? Pues yo me levantaba en la noche y la miraba, iba hasta la cama de mi lado,
si estaba respirando, tenía eso, pero ¿cómo el Señor quita todas esas cosas, no? Porque ahora puedo decir que yo estoy esperando que el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? Pero ¿cómo Dios está? Tenemos otra, porque antes decía, bueno, no, morimos y ¿dónde vamos? La vida Pero es ahora, corta que vivirla. claro, pero ahora tenemos una seguridad, ¿De tenemos dónde vamos? que saber dónde vamos. Entonces, que Dios nos esté ayudando a cada momento. Y yo le digo a aquellas personas, a aquellos hermanos que se apartaron o que están más o menos, agárrense fuerte de las manos del Señor, porque el Señor viene pronto, viene pronto. Estaba mirando hoy, para que esto capaz no para que no sea muy extenso, pero estaba mirando, Dios me hablaba sobre su venida, ¿no? Amén. Me hablaba sobre la venida y me habló de una manera especial sobre las 10 vírgenes. Yo lo he predicado, las 10 vírgenes, no sé, si ustedes me dicen 30, 40 veces de repente, la predicación de esa. Pero nunca como esta madrugada, esta mañana el Señor, ¿no? De decir que ahí viene el Señor. Porque algunos dicen, nadie va a saber la hora, no saben la hora ni el día. Pero resulta que viene el ángel anunciando, ya viene, ahí viene el Señor. Salí a recibirle. Había un anuncio. Sí. Pero era el último anuncio. Y dice que ahí no había, como me la daba el Señor, lo quiero dar, ¿no? Sí, sí. Ahí no había, ¿por qué pidieron aceite? Las 5 vírgenes insensatas, ¿no? Que no tenían el aceite. Y dijeron las otras, anda a pedir al que vende. Es decir, no había tiempo ni para orar, porque el aceite se busca en la oración, en la iglesia, buscando. No había tiempo para ir a la iglesia, no había tiempo para llorar, no había tiempo. Viene el esposo, he aquí, recibirle. Y entonces esas palabras me tocaron mucho, ¿no? Porque el Señor cuando venga dice, no va a decir a la hora, pero en el momento se va a sentir. Es decir, y entonces me lo puso, ¿sabe cómo me lo puso Dios? Como cuando viene una celebridad o un presidente que va a llegar a un departamento o un lugar. Las motos vienen delante anunciando, ¿no? Vienen anunciando que viene alguien, pero ya no hay tiempo de si viene el presidente ahora, a tal hora, acá, y viene la moto. No hay tiempo para correr, para arreglar las casas, no, ya viene el tiempo, ¿no? Creo que esa es la predica que las iglesias tienen que estar haciendo ahora. Amén. Amén. Dejarse de tanto baile y predicar Sí. Cristo viene. Los Cristo ángeles viene. están anunciando como anunciaron cuando Él nació, que Él viene. Son los que están anunciando, los que vienen adelante. Y termino diciendo esto que me cerraba Dios con estas cosas, porque a veces uno dice, esto es para la iglesia. No, esto es para mí también. Amén. Dios habla en mi corazón. Está preparado. Cuando en Cantares habla la esposa que dice, lo salí. Alguien ha visto a mi amado, porque tocó mis puertas, mi amado, ¿no? Y Dios me ponía todo eso, ¿no? Cuando Él va a venir. ¿Y qué nos quiere decir ahí? Porque en las manecillas de mi puerta corrían y chorreaban, como es... Mirra. Mirra. Las mirras, ¿no? Me está diciendo eso, me hablaba el Señor, de decir que... Y dice que salió corriendo a la calle, esta mujer. Salió corriendo y dice, alguien ha visto a mi amado, ¿no? Y dije, nadie lo vio. Todo ya había pasado. Pero ya el tiempo había pasado. Y dijo el Señor, esto es lo que va a pasar cuando yo venga. Es decir, que yo dejé, van a acordarse de las mirras, van a acordarse de la bendición, van a acordarse de mi presencia, que yo estaba con ellos, pero que olvidaron, que se dejaron de estar. Y cuando vino el Señor, van a preguntar, ¿dónde está mi amado? Pero ya partió. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo mensaje, amén. De que Cristo viene pronto, ya lo sabemos. Sí. Amén. Vamos a pasar el último audio de hoy. Y esto queda a la mitad y el próximo programa. Porque, a ver. Gloria a Dios. Buenas noches para todos. Bueno, un gusto poder ser parte una vez más del programa. Bueno, el Señor nos revela en su escritura, en su palabra, que somos una fragancia especial, ¿verdad? Que somos grato olor en Cristo Jesús. Y que como toda fragancia, como todo perfume, está compuesto por notas. Las notas más profundas son las cualidades de toda fragancia que logran quedar impregnada en el entorno. Y si yo tuviera que decir cuál es la cualidad o cuál es la nota más profunda que ha logrado Miguel impregnar en la congregación y en todos aquellos que le conocemos, sin duda que esa cualidad, que esa virtud
que esa nota profunda es el conocimiento de Cristo. Yo creo que la cualidad más importante que ha tenido Miguel todos estos años, el pastor, es que ha demostrado conocer a Cristo, que ha demostrado conocer a Jesús, que ha entregado su vida en el conocimiento de Jesús y de su Santo Espíritu, porque eso le ha permitido sufrir por Cristo y le ha permitido amar por Cristo. Le ha tocado renunciar a cargos que el mundo le había ofrecido en su momento para aceptar posiciones que el reino le estaba dando. Y esa es la cualidad más importante que ha tenido el pastor, ¿no? Los que conocemos su historia sabemos que esa cualidad, el realmente conocer a Cristo, le llevó a vivir en una carpa, le llevó a salir de su zona de confort sin saber hacia dónde iba a ir exactamente. Y es la cualidad que también todos tenemos que tener impregnado y impregnar en nuestro entorno. El mismo Pablo le decía a Timoteo en la carta, Timoteo, estoy preso, Timoteo, estoy pasando dificultad, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y cuando uno sabe quién es Jesús, cuando uno sabe en quién ha creído, uno sabe quién lo liberó, quién lo libera y quién lo liberará de todo lo que pase. Así que bueno, creo que esa es la nota más profunda de Miguel y que ha quedado impregnada en todos nosotros, y también la que nosotros deberíamos de ser imitadores y poder impregnar también, conocer a Cristo, dar nuestra vida por Cristo, por el conocimiento de su Espíritu, para que en los momentos difíciles podamos decir como Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé quién me liberó, yo sé quién me libera y yo sé quién me liberará también. Así que bueno, un abrazo hermanos a todos y buen programa. Steven, muchas gracias. Steven. Nos están mirando Steven y su señora Jimena, le mandamos un saludo y gracias por siempre Mucho cariño para ellos. Tremendas palabras. Yo creo que hemos tenido un programa muy lindo hasta el día de hoy, pero Muy este emotivo. programa llevó la nota, ¿no? Llevó la nota muy antes, que yo no esperaba todas estas cosas, ¿no? Que llevó la nota. Además, muy pastor, antes. además, pero Sí. le pido ni hablar a los hermanos que mandaron su audio. Van a estar en el próximo programa, no se impacien, Sí, son no dos quiero programas. escuchar a cada uno. Igual el programa que viene va a ser más delicado, vamos a tocar temas muy neurálgicos, que pasaron en Tacuarembó, muchas pruebas que pasaron acá en San José, y se viene un momento, pero que los pastores están preparados para hablar. Pero esto es lo que queremos hablar, no queremos hablar de una persona, queremos hablar de un hijo de Dios, un servidor de Dios, para que usted el día de mañana, cuando usted vea que hay alguien que Dios ha hecho cosas tremendas y que no hay, usted diga, no puedo vivir más porque me pasó esto. No, el Señor te levanta. ¿No, pastor? Sí. Te levanta de los problemas más Sí. difíciles. No podemos estar sin Él. Él es todo para nosotros. Y aparte Él nuestro creador, nuestro Señor, ¿no? Entonces él me ha dado oportunidades tremendas, ¿no? Yo ahora no puedo decir, digo Señor, yo tengo todas las cosas, ¿no? Entonces yo lo que quisiera es servirte más. Todavía yo no me he quitado la capa, ¿no? No he dejado la espada. La espada la sigo teniendo en la mano hasta el día que Él me lleve. Y por eso yo estoy mirando y estoy viendo, ya estoy hablando como Caleb, es decir, yo quiero ese monte, y lo vamos a conseguir. Amén. Pastora, ¿se quiere cerrar con algo? No, que me jugaron una mala pasada hoy porque fue muy emotivo y en muchas partes no pude hablar, pero gracias a todos los hermanos que nos han mandado su audio, o en el caso de Andrea nos han escrito, y bueno, decir que son entrañables para nosotros todos ustedes, que cada uno en su momento fueron muy importantes en nuestra vida, nos han servido de apoyo, nos dieron fuerza en muchos momentos, y bueno, agradecidas a todos ustedes por ello, y por el Señor habernos permitido llegar hasta acá sirviéndole, y que como dice mi esposo, no terminó. Nosotros tenemos fuerzas, y las fuerzas que tengamos las queremos usar para su honra y para su gloria. No ansiamos nada más en esta vida, sino servirlo a Él, y que cuando llegue el momento de que Cristo venga a buscar a su iglesia, o cuando llegue el momento de que Cristo nos venga a buscar individualmente, que nos encuentre sirviéndolo a Él.
Eso es lo más importante, Gloria a siendo Dios. fieles a Él. Qué lindo, pastor. Muchas gracias por estar acá, lo esperamos el jueves que viene. Viene un programa, no voy a decir que mejor que este, porque este fue tremendo, pero viene un programa fuerte. Así que esté ahí, lo que han pasado los pastores, cosas en su vida tremendas. Pero bueno, acá los vemos como están siempre confiando en el Señor, y se puede confiar en el Señor por más que venga la tormenta. Amén. Le pasó a Pedro y a muchos. Así que muchas gracias a los que escribieron, muchas gracias a los que nos siguieron, a los que nos están mirando. Muchas gracias a todos. Le invitamos el jueves que viene a estar de nuevo en el programa y ver la segunda parte de la biografía de los pastores, amén, Miguel Manner y Noemí, por lo que han pasado, para que todos aquellos que sientan un llamado de Dios sepan que hay que pagar un precio. Amén. Aleluya. Le voy a pedir a los pastores si pueden estar orando por todas aquellas personas, amén, que como hablamos, desahuciadas, que tienen el papel de la sentencia en la mano, que un doctor le dijo por tal cosa, por tal otro, si el pastor puede estar orando por cada uno de ellos. Amén. Nos tomamos de la mano con mi esposa. Amén. Que juntos servimos al Señor y clamamos por esas personas. Señor, estas cosas te doy gracias a ti, porque tú siempre nos honras. Las poquitas cosas que podemos hacer para ti, llevamos una honra tremenda tuya, Señor. Señor, te amamos por sobre todas las cosas, por lo que no vemos, por lo que ya hemos conseguido. Señor, te adoramos. No hay otra persona que adoremos más que a ti. Amén, Dios. Y Señor, queremos llevar el Evangelio tal como tú lo llevaste. Mira a estas personas que algunos han puesto allí, Señor, que están enfermos, que tienen necesidad. Nosotros te conocemos como el Dios que sana, Amén. que salva, que transforma. Que en la cruz diste las tres cosas fundamentales para el ser humano. Lo liberaste, lo limpiaste de los pecados, pero nos sanaste con las heridas de tu cuerpo, Señor. Y por sus llagas, dice Isaías, fuimos nosotros curados. Amén. Extiende tu mano de misericordia y de poder sobre estas almas que tienen su necesidad, que están enfermos, que tienen, Padre querido, que los médicos han dicho que realmente tienen que pasar a cirugía, que pasar a algo, Padre. Extiende esa mano de misericordia y sánalos, porque para ti todo es posible. Aquellos, Padre querido, que están angustiados, que están necesitados, Señor, que no saben para dónde ir, tócales, dale una nueva oportunidad para que ellos, Señor amado, puedan arrodillarse delante tuyo y poder volver a los caminos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que hace, por todo lo que has hecho y todo lo que harás, Señor. Y ayúdanos, Padre, para estar en pie, para que cuando tú vengas a buscar a la iglesia. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre. Amén. 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 Gracias, Bueno, que Jesús. pasen bien. Nos estamos viendo el jueves que viene. Amén. Aleluya.